Muy buenas noches, Dios me lo bendiga y me lo guarde. Ahora en este momento, en esta noche, hoy es miércoles 11 de marzo, ya pronta quincena. Y hoy le traemos rápidamente la palabra porque yo sé que muchos de ustedes están ahorita ocupados. Y si son amas de casa, uno van con la cena y otros están regresando de su trabajo. Le doy las gracias por permitirme estar en sus hogares, en su trabajo, en su camino. Le doy muchísimas gracias. Benditos sean todos ustedes y los bendigo en el nombre de Jesús. Y que sea el Señor que los guíe y los lleve a su casa. Que sea el Señor bendiciendo su salida y su entrada en el nombre de Jesús, para que todos sepamos de que estamos bajo la protección de Dios. Bendiciones a todos. Muchas gracias por abrirme este canal, esta ventana y darme la oportunidad de predicarles a ustedes. Como una servidora de Dios, le estoy predicando a ustedes. Benditos sean todos ustedes y que el Señor me los bendiga y me los proteja. El servicio de hoy se llama Jesús prometió enviar al Consolador, en Juan 16, 5 al 8. Buscamos Juan 16, 5 al 8. Creo que ustedes, si no si están escuchando y están a mano, tienen una Biblia, lo pueden agarrar. O si tienen el teléfono, pueden buscar el versículo que nos está dando aquí el Señor. En Juan 16, del 5 al 8. Y decimos así: la obra del Espíritu Santo. Ahora vuelvo al que me envió. Pero ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Al contrario, como le he dicho estas cosas, se han entristecido mucho, pero les digo la verdad, le conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, le enviaré a ustedes, y cuando Él venga, vencerá al mundo de su error, convencerá al mundo de su error, en cuanto al pecado, a la injusticia y al juicio de Dios. El Señor, cuando empezó su ministerio, Él lo empezó a los 30 años, y junto con empezar, empezó a darle palabra a todo aquel que le seguía, empezando después del bautismo, después que Juan el Bautista lo bautizó, fue al desierto para ser probado y tentado, y pasó todo eso, y después de ahí emprendió su ministerio a llevar la palabra, y de esto precisamente le hablaba el Señor a ellos y le decía estas cosas, pero ellos no entendían lo que el Señor le quería decir. A veces te preguntaban unos a otros: ¿pero para dónde es que va? Él dice que se va. Él se va a donde lo envió, el que lo envió, se iba a seguir al cielo. Por eso el Señor habla así, y le hablaba así a sus discípulos. En Juan 16 Jesús nos hizo una declaración y revelación. Y revelacionaria a sus discípulos. Habían estado enseñando sobre el reino de Dios y demostrando el poder de Dios a través del Señor. Señales y prodigios. Sus seguidores estaban asombrados por las demostraciones que él experimentaba en Juan 16, 7. Él demostró muchas cosas. Demostró de que él era el Hijo de Dios, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. O sea, fue lo que el Señor le dijo a los discípulos, y eso fue lo que sucedió cuando Jesús descendió al reino de los cielos. El Espíritu Santo vino a ellos en el aposento alto, que eso lo vamos a dar en el próximo servicio. Los discípulos habían andado con Jesús, hablando con él, habían visto los milagros que lanzaba y que le habían hecho preguntas cuando querían. Habían experimentado el gozo y el privilegio de tener
al Mesías entre ellos. De tener al Mesías entre ellos. Es algo espectacular, de que si en estos tiempos pudiera repetirse de que Jesús viniera como Mesías, sería un privilegio para toda la humanidad. Aunque ya eso pasó, porque ya Él nació, creció y se fue al reino de los cielos, pero Él estuvo con ellos y Él ahora está con nosotros. Desde el reino de los cielos, Él ve todo y escucha todo. Y desde ahí da instrucciones al Espíritu Santo, que es el que nos da dirección y nos guarda y nos cuida en este mundo de tiniebla y de pecados que se han multiplicado. De repente Jesús anunciaba que se marchaba. No era un abono que le enviarían, un bono que le enviarían a alguien especial de su lugar. El Consolador se refería al Espíritu Santo y todos pensaban quién iba a venir. ¿Quién es? Era el Espíritu Santo de Dios, del Creador, el que nos anima, o el que nos animamos a que nos consuele. Y como escribió el apóstol Juan en su evangelio, el paraclítico, que Él nos enseña, que es nuestra compañía, que el Espíritu Santo es nuestra compañía y nuestro guía. Este momento crucial ocurrió tal cual Jesús lo había prometido. Así como el Señor Jesús anduvo con ellos, comió con ellos, caminó con ellos, predicaba, hacía milagros, prodigios y señales, multiplicaba los peces para darle de comer a multitudes. Y así como Él lo hizo, y así le dijo que Él tenía que irse al reino de los cielos para enviar el Consolador, y esta palabra se cumplió. Esta palabra se cumplió porque fue una promesa y se cumplió después que Jesús descendió al cielo. Dice que lo había prometido cuando resucitó de entre los muertos y regresó al cielo. Envió al Espíritu Santo. Después que Jesús fue crucificado en la cruz, que fue una lanza que atravesó un costado de Él, botó agua y sangre, agua del bautismo y sangre del sacrificio. Fíjense, dos cosas importantes: agua del bautismo y sangre del sacrificio, porque todos somos hechura de Él y todos tenemos sangre y todos tenemos que bautizarnos, porque el bautizo es importante. Más adelante le hablaré del bautismo a todos ustedes. Por eso Él tenía que morir en la cruz y resucitar al tercer día entre los muertos, y regresó al cielo y envió al Espíritu Santo después que Él anduvo 40 días. Después de que Él resucitó, anduvo con ellos 40 días. Comió otra vez con ellos, habló con ellos y les dijo que le enviaría el Espíritu Santo, donde esta palabra se cumplió. Hasta entonces el Espíritu había desempeñado un papel diferente, porque el Espíritu había diseñado un papel diferente porque estaba en el reino de los cielos. Acuérdense que en Génesis nos dice que el Espíritu se paseaba por las aguas, se paseaba por las tinieblas. Entonces dice que se cernía sobre la superficie de las aguas, o sea, caminaba sobre la superficie de las aguas, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Bajo el antiguo pacto, descendía sobre jueces, guerreros y profetas. El Espíritu Santo tenía una autoridad, un permiso legal para descender sobre los jueces, sobre los guerreros y sobre los profetas que estuvieron en ese tiempo con el pueblo de Israel, guiándole por el desierto para entregarle las tierras prometidas. Estuvo con Moisés, estuvo con Abraham, estuvo con Jacob, estuvo con Isaac, estuvo con
con los jueces, estuvo con Samuel, estuvo con los profetas, Isaías, Jeremías, Aser, todos esos profetas que aparecen en la Escritura. El Espíritu Santo vino sobre ellos y les daba todos los mensajes que venían del parte del reino de los cielos. Y profeta. Pero cuando Jesucristo envió al Espíritu Santo, todo cambió. El Espíritu vino a vivir en la tierra. Dejó de estar en el reino de los cielos por estar en la tierra. Por eso ahora nosotros tenemos el privilegio de tener al Espíritu Santo con nosotros aquí en la tierra. Desde ese día que descendió al aposento alto y repartió las lenguas de fuego, lenguas extrañas, lenguas de otras naciones. Él repartió las lenguas. Y cada quien tomó su lugar y cada quien se fue a su lugar de origen a llevar las buenas nuevas de Dios, porque todo el mundo hablaba en sus lenguas, en su propia lengua. Entonces es necesario de que ustedes sepan de que el Espíritu Santo está entre nosotros y que deberíamos tener un privilegio, un lugar en nuestra casa, en nuestra mesa, en nuestro trabajo, en nuestro negocio para el Espíritu Santo. De que cuando usted se siente en la mesa, dale gracias a Dios y permitir de que el Espíritu esté sentado junto con nosotros en la mesa. Ese es el mayor privilegio. A mí me da mucho privilegio cuando yo me siento a la mesa, que le doy gracias a Dios por los alimentos y le digo al Señor que le provea a toda aquella persona que no tenga, y le doy gracias al Espíritu Santo por estar sentado en mi mesa, porque yo sé que es así. Es algo que no lo vemos, pero sabemos que existe y que está aquí entre nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. En Lucas 3, del 21 al 22. Vamos a buscar Lucas. Lucas 3, del 21 al 22. Dice: un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Una voz que descendió, que se abrió los cielos, y la paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma, descendió sobre Jesús a ser bautizado. Fíjense, y así mismo sucede cuando usted, el pastor o el profeta o el apóstol, lo bautiza, el Espíritu Santo viene sobre usted también. ¿Para qué? Para guiarlo, porque desde ese momento ya Él mora en nosotros. Vemos un momento histórico en el que los tres miembros de la Trinidad entraron en acción. En ese momento, cuando bautizaron a Jesús, estaba Jesús, que es el Hijo, entró en acción la voz del Padre y llegó el Espíritu Santo. La Trinidad en un momento tan histórico y tan importante como el bautizo de Jesús. Así también es en nosotros. Cuando nos bautizamos es un momento histórico, un momento que es necesario que suceda en nosotros. ¿El por qué? Porque nosotros todos somos hijos de Dios. Entonces, la Trinidad entró en acción. El Dios, el Padre, Creador, nunca trabaja solo. Él planea y hace todo, pero todo es compartido, todo es hablado y todo es, cada quien tiene algo que aportar para las cosas buenas para la tierra y para la humanidad. Pero somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de que eso suceda en nosotros, de que la Trinidad trabaje a favor de nosotros. Dice también, un día en que todo el pueblo estaba siendo bautizado, también fue bautizado Jesús. Y mientras Jesús oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Entonces vino una voz desde el cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios se complacía por el ver
que su Hijo, después de tenerlo en el reino, en el cielo, que era el Verbo, vino hecho carne, vino hecho hombre a la tierra. Es algo muy que nos llena. A mí me llena cada vez que hablo de estos temas que el Señor me da y me invade el Espíritu Santo. Y aquí donde estoy invadida por Él, porque sé de que Él está aquí dando dirección y está dando palabra a quien la necesita. Y a decirle a esas personas que me oyen, que me escuchan, que me ven, que no están solos, que el Espíritu Santo está entre nosotros. En ese momento todo cambió y el Espíritu Santo vino sobre Jesús, el Hijo. Conocía al Espíritu Santo, pero en ese momento el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Ya Jesús conocía al Espíritu Santo. Jesús, la palabra de Dios, se había hecho carne junto con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Jesús, reveló al Padre. Trabajaron en equipo para mostrarle a la humanidad que el poder es de Dios. No hay poder en este mundo, ni poder gubernamental, ni el poder del enemigo. No hay un poder más grande que el poder de Dios. Dios es nuestro creador y por lo tanto tenemos que quererlo como nuestro Padre creador, porque si no hubiera sido por Él, no tuviéramos aquí, no hubiera humanidad, no hubiera tierra. Y por Él todas las cosas son hechas. Ninguno de nosotros hemos hecho algo para hacer la tierra o para hacer el cielo y la tierra. Todo lo hizo Él. Y todo, que a lo mejor dirán, pero esta profeta habla así y dice cosas que no tienen sentido. Sí tienen sentido, porque Dios le da la sabiduría al hombre y el Espíritu Santo lo guía a que haga cosas extraordinarias, como hacer una casa, edificios, centros comerciales, puentes que se comunican estado con estado. Entonces son cosas extraordinarias, pero las cosas más extraordinarias que hizo el Padre fue enviar a su Hijo y enviar después al Espíritu Santo, la Trinidad conforme en la tierra. Los tres estaban en la tierra. Hoy en día todos los creyentes tienen al Espíritu Santo morando en su interior. Su revelación y su poder, por supuesto, no todos los creyentes permiten que el Espíritu de Dios se mueva en sus vidas. Hay muchas personas así. Y aún hay personas que van a la iglesia, que están sentados, que se sientan todos los domingos a escuchar al pastor, hablar de la palabra, pero el Espíritu no lo mueve, porque el Espíritu se aparta de él en ver la condición que está él. Una palabra que me llegó en estos días, donde me decía, yo me muevo donde me llaman, yo me muevo donde pide que habite, yo me muevo al que necesita de mí, yo me muevo al que me pide sabiduría, yo me muevo al que me pide, al que se arrepiente, y yo me muevo en el que pide perdón, y yo me muevo en el que busca amor. Todas esas palabras que Dios me dio a mí, yo se las doy a ustedes con una emoción, con algo tan grande, que Dios está allí y el Espíritu Santo de Dios está allí. Por eso tenemos que ver a todos por igual, porque todos somos hijos de Dios y todos tenemos derecho a la salvación. La salvación es individual y todo lo que viene de parte de Dios es gratuito. El hombre es el que cobra, Satanás es el que cobra, pero Dios no cobra, porque Él te creó con amor, te hizo perfecto, con todas tus medidas completas, con todos los pelos de tu cabeza contados, con todas las cosas que están en tu cuerpo, te las dio Él perfecta. Pero nosotros por el pecado y la desobediencia al Dios hacemos cosas que no debemos de hacer. Entonces después nos arrepentimos. Nosotros sí tenemos límites, Dios no tiene límites. Nosotros tenemos frontera, Dios no tiene frontera, porque Él es Dios, el Creador.
Dios se mueve en sus vidas. Todos hemos tenido momentos en los que deberíamos haber aceptado la ayuda del Espíritu Santo, pero decidimos ignorarlo. Sin embargo, su ayuda está a nuestra disposición. El Espíritu Santo está dispuesto a ayudarte, está dispuesto con los brazos abiertos a darte dirección, está dispuesto a levantarte, a decirte no estás solo, estás dispuesto a decirte yo estoy aquí como tu consolador, ven para consolarte tu dolor, ven para darte y reconfortarte y para darte gozo. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios, el que vive entre nosotros y el que está entre nosotros. Yo esta palabra se las dejo a ustedes para que ustedes la pongan en práctica y investiguen en las escrituras, sacudan su Biblia si está llena de polvo, de telaraña, sacúdanla, retomen otra vez la lectura en la Biblia para que su fe sea alimentada y sea crecida. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Si todos quieren que todas las cosas se le den, reciban al Espíritu Santo, arrepiéntanse, pidan perdón y bautícese y reciban a Cristo como su Señor y su suficiente Salvador. Hasta el próximo miércoles.